Joven y señoritas de sexto magisterio, en el curso de literatura vamos a ver el tema de la organización de las obras según su estructura. Se subdivide en el género narrativo, el género lírico y el género dramático. ¿Qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Los tres grupos del género literario más importantes son narrativo, lírico y dramático. El género narrativo. En su origen fue un género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, aunque pueden entremezclarse también con la descripción y el diálogo. En algunos casos, la narrativa no es escrita, sino contada oralmente por los rapsodas. Esta palabra quiere decir que son las personas que contaban poemas o que cantaban poemas en su momento, y con ese nombre se les denominó. Es decir, hoy en día los podemos conocer como alguien o una persona recitador, un pregonero ambulante, ¿verdad? Alguien que se dedica directamente a narrar. Los subgéneros narrativos son la epopeya, que tiene un carácter mítico ya que narra hazañas de seres heroicos, dioses y seres mitológicos. El cuento, que suele estar escrito en prosa y se caracteriza por su brevedad, por el número reducido de sus personajes y por la sencillez de su argumento. La novela, de mayor extensión que el cuento, narra una sucesión de hechos y describe varios personajes en una estructura más compleja. Una novela siempre es, al menos en parte, ficción. Incluso las novelas históricas, aunque narren hechos reales, contienen datos y pasajes de ficción. La parábola, aunque es más breve que la fábula, también busca transmitir una enseñanza a través del recurso de la analogía. La leyenda es una narración popular que se basa en un hecho real, pero con agregados sobrenaturales que explican distintas áreas de la vida cotidiana. Tradicionalmente se transmiten en forma oral, aunque actualmente también han sido compiladas en versiones impresas. Y la fábula, que narra una historia breve, usualmente protagonizada por animales que tienen características humanas como la capacidad de hablar, pensar razonablemente o enamorarse. Las fábulas contienen una enseñanza denominada moraleja y se proponen transmitir la moral de una sociedad. Entonces, estos son los que corresponden al género narrativo: la epopeya, el cuento, la novela, la parábola, la leyenda y la fábula. Tenemos el otro género, que es el lírico. En este género el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Hay también textos líricos en prosa poética. Los subgéneros líricos antiguos están la canción, que es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. El himno es una canción muy exaltada, regularmente puede ser religiosa, nacional o patriótica. La oda, un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. La elegía es un poema meditativo y melancólico, como quien dice, triste. La égloga, un poema bucólico. La sátira es un poema mordaz. Esta palabra, bucólico, significa o se refiere a la vida silvestre, y regularmente dentro de estos poemas el principal protagonista va a ser un pastor, ¿verdad?, que cuida ciertos animales. En la sátira dice un poema mordaz, quiere decir que es algo como con mucha euforia,
algo como que de venganza directamente. Epigrama es un poema mordaz, conciso y generalmente escrito en verso. Estos dos se caracterizan también por tener algo de sarcasmo dentro de sus escritos. Luego tenemos el romance, que es un poema narrativo característico de la tradición oral, compuesto usando la combinación métrica homónima. Este es el más conocido y el que regularmente se utiliza. Acá la combinación métrica homónima es como conocemos un poema, que la segunda fila, por decirlo así, combina o hace rima con la cuarta y así sucesivamente. O sea que las líneas pares son las que hacen rima. Y por último tenemos el género dramático. Fundamentalmente está ligado al teatro. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra de este género, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Esa tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. Dentro de estos o dentro del género dramático está la tragedia, en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, que es una obra que representa la mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Y la farsa, cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general manteniendo una cuota de credibilidad. Esos son entonces los 3 géneros literarios con sus subdivisiones. Todo lo que leemos corresponde a alguno de estos. Sin embargo, tal vez desconocemos lo que son los subgéneros, ¿verdad? Entonces, el que tiene mayor subgéneros es el narrativo y es el que más utilizamos regularmente. Muy bien. ¿En qué consiste su ejercicio? Usted va a copiar o pegar la información en su cuaderno y va a realizar un cuadro comparativo con el tema anterior. En este caso son 3 temas y lleva su subtema. Por favor, con esto finalizamos el ciclo escolar. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Espero que en ambos cursos que trabajamos hayan aprendido mucho y que lo practiquen en su momento. Saludos y bendiciones.